Buenos días, mi nombre es Pablo Vara, de la Universidad Católica y trabajo en el Hospital Sotero del Río haciendo docencia de pregrado y posgrado. Amigo del doctor Bernucci, que me pidió que si podíamos venir a conversar un poquito de medicina basada en la evidencia. Ya la verdad es que yo desde el punto de vista clínico les voy a tratar de hacer una introducción a principalmente las revisiones sistemáticas, que son, cómo poder analizarlas, estar un poco más familiarizado con ellas, de manera que cuando ustedes las busquen y las puedan leer, les sea un poquito más fácil entenderlas. Doctor. Esta presentación debo agradecer a quienes me han enseñado medicina basada en evidencia y me facilitaron material para hacer esta clase, la doctora Luz María Letelier, el doctor Juan Carlos Claro y el doctor Gabriel Rada, que son del equipo, o sea, miembros del Centro de Medicina Basada en la Evidencia de la Católica. Entonces lo que vamos a hacer es una pequeña introducción, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? ¿Cuáles son los tipos de evidencia y cómo la vamos a jerarquizar? ¿Cuál es el problema que tenemos en la información? ¿Cómo abordarla cuando tenemos tanta información biomédica en la actualidad? ¿Cuáles son los distintos tipos de revisiones, las revisiones narrativas versus las revisiones sistemáticas? Y de las revisiones sistemáticas, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuáles son sus objetivos? Las partes y cómo entenderlas, qué es un metaanálisis y cómo podemos interpretarlo, y la aplicabilidad y nuevas formas de presentar los resultados, que es lo que ha ocurrido en los últimos 10 años. Entonces, ¿qué es la medicina basada en la evidencia? Como definición, corresponde al uso explícito, racional y juicioso de la mejor evidencia disponible en la toma de decisiones. Y esto es incorporando las preferencias de los pacientes. Por lo tanto, tenemos el concepto de la mejor evidencia que dispongamos, el uso juicioso que le vamos a dar, eso tiene que ver con la aplicabilidad en nuestro escenario clínico de evidencia que la mayoría de las veces es del extranjero, y también siempre considerando cuáles son las preferencias de los pacientes. La medicina basada en la evidencia cobra sentido cuando nos enfrentamos a una situación clínica que genera incertidumbre. Entonces, un proceso desde la duda, nuestros pacientes, y hacia eso cómo lo aplicamos en la clínica. Por lo tanto, la primera parte es la incertidumbre, la estructuramos en una pregunta clínica. Y esto no sé si tienen alguna noción de esto, pero generalmente las preguntas estructuradas tienen 4 partes, con la sigla PICO. Tenemos a la P de tipos de paciente, la I de cuál es la intervención que queremos abordar, contra qué la comparo, y los desenlaces de outcome. En Chile se agregó la letra T, por razones obvias, para definir qué tipo de estudios son los que vamos a buscar para poder responder esta pregunta. La segunda parte, entonces, es la evidencia pertinente usando estrategias de búsqueda que sean eficientes, y estas son las bases de datos que consideramos más apropiadas. Entonces, una vez que generamos la pregunta, vamos a nuestra base de datos, y ustedes supongo que estarán familiarizados con PubMed. Van a estar familiarizados al final de esto con epistemónicos, y también tenemos las revisiones Cochrane. Una vez que hemos identificado Entonces, una vez que hemos identificado cuál es la evidencia, debemos saber si es que a lo que nos estamos enfrentando tiene validez y debe ser analizada críticamente. Y para eso nos basamos en los criterios de validez interna y los criterios de validez externa. Y no sé si están un poco familiarizados con eso, pero algo vamos a ver un poquito al final. Y así poder interpretar los resultados en términos que sean clínicamente relevantes, más allá de su significado estadístico. O sea, un estudio no es lo mismo si es que tiene una buena validez interna, así carece de los procesos rigurosos y por lo tanto es un estudio más bien sesgado. El análisis de esos datos probablemente no va a ser tan fidedigno, o no debiera hacernos cambiar con tanta certeza nuestras conductas. Y finalmente el proceso así se finaliza. ¿Cómo influirá la nueva evidencia a la resolución de mi pregunta inicial? Y también siempre con la conexión del paciente, ¿qué opina mi paciente al respecto? ¿Cuáles son sus preferencias? La decisión siempre es compartida. Entonces, ¿cuál es la mejor evidencia disponible para tomar una decisión? Vamos a ir, doctor Bernucci, ¿qué pregunta más lógica? Obvio que tengo la respuesta, pero la verdad es que no es tan fácil y debemos tener algo para poder jerarquizar la evidencia, y eso en verdad se ha hecho definiendo el riesgo de sesgo de los distintos estudios. Entonces, esta es la pirámide de la evidencia.
en donde en la base tenemos la experiencia clínica, los reportes de caso, en donde son algo más puntual, ¿ya? En relación a nuestra propia experiencia, o lo que algún autor pueda exponer, pero de forma puntual y casos aislados. Después, más arriba, tenemos los estudios observacionales, en donde también la calidad metodológica está con un sesgo que también es importante. De ahí, un poco más arriba, los estudios clínicos randomizados, que está estructurado y por lo tanto no disminuye la probabilidad de sesgo. Y por sobre eso, en la cúspide estarían las revisiones sistemáticas, en donde las revisiones sistemáticas de estudios clínicos randomizados, obviamente serían como nuestra mejor evidencia disponible. Por sobre esto ya se han creado otro tipo, como la revisión de la revisión, pero eso ya son aspectos que no vamos a considerar. Entonces nos enfrentamos a un problema, que es el problema de la información. Medline indexa más de 500.000 nuevos artículos al año. La biblioteca Cochrane más de 20.000 nuevos estudios clínicos randomizados, casi 60 por día. Y aquí hay más de 7.200 revisiones sistemáticas en el Cochrane. Y esto es un dato del 2012, o sea, eso claramente ha aumentado. Por lo tanto, hay mucha información biomédica y no somos capaces de leer toda esta cantidad. Entonces, el problema de la información, existe un desequilibrio entre la avalancha de la información, que son todas las publicaciones biomédicas a las que tenemos acceso, además la industria farmacéutica, típico, estamos en el hospital y nos llega el consultor y nos dice, doctor, este medicamento, y aquí le dejé una bibliografía. Y también estos cursos o congresos, o sea, mucha información. ¿Y cuál es el problema? La necesidad que tenemos de manejar esta gran información, principalmente porque queremos estar al día y poder tomar la mejor decisión para nuestros pacientes. También porque el cambio social y tecnológico, el paciente ya no solo llega al médico cuando tiene dudas, busca en internet, tiene acceso a la información, por lo tanto nosotros tenemos que estar actualizados. Y también por problemas éticos legales, en el sentido de que nuestra conducta es la más apropiada actualmente con respecto a mi paciente, o resulta que ya hay mejores cosas que yo podría estar haciendo. Entonces nos enfrentamos a una gran cantidad de papers que no somos capaces de leer claramente. Entonces, además del exceso de información, ¿son consistentes los diferentes estudios? Entonces el doctor Benucci, sí, son consistentes, cualquier estudio que yo lea me va a ir bien. Ok, entonces, ¿es útil el jugo de arándanos? Entonces, nuestra pregunta estructurada, pacientes con antecedentes de ITU, principalmente van a ser mujeres que tienden a tener ITU más recurrente. Nuestra intervención sería el uso de derivados de arándanos o cranberries. La comparación sería no intervención o placebo. Y nuestro outcome a medir sería como el nuevo episodio de ITU o recurrencia de ITU en los estudios que vamos a usar, por lo tanto, idealmente estudios clínicos randomizados. Entonces, hacemos una estrategia de búsqueda en PubMed y colocando infección urinaria y cranberries, nos encontramos con 422 artículos, que probablemente nos vamos a demorar harto en leerlos. Usando una herramienta que tiene PubMed que se llama Clinical Queries, bajamos a 252, que igual son hartos estudios. Entonces aquí, por ejemplo, les pongo uno que se hizo un randomizado que evaluó la costo-efectividad de los derivados de cranberry y la profilaxis, y la conclusión es que las tabletas podían ser costo-efectivas en la prevención de UTI. Los urólogos, el 2002. Sin embargo, el 2011, aquí la ITSA, dice que el cranberry falla en prevenir las infecciones urinarias, esto de un estudio randomizado, y que en mujeres sanas que tomaron cranberry no disminuyeron la incidencia de ITU. Entonces, chuta. Y después, el 2016, nos dicen de nuevo que el consumo de cranberries sí baja la infección urinaria en los episodios, en las mujeres que han tenido recientemente infección urinaria. Entonces, y de esto al menos hay otras 80 estudios clínicos randomizados con resultados contradictorios. Entonces el doctor dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, doctor? Pensaba que estaba todo bien, pero no. Y además, los estudios, además de ser de resultados contradictorios, tenemos que cuestionarnos si es que son comparables. Entonces, debemos evaluar la validez interna, la magnitud del efecto, la aplicabilidad, si es que efectivamente
la población que está estudiando esos estudios se acomoda a la población en donde nosotros nos surgió la duda clínica. Entonces, ¿qué resultado aplico? El último, el más actualizado, el que tiene el mayor N de pacientes, el de la revista mayor impacto, el autor más conocido en el tema o ninguna de las anteriores. En suma, el problema de la información, tenemos exceso de información, la calidad de la información es variable y la información puede ser inconsistente. La solución es no ocupar la información. Alguna información y hacer algún comentario, y aquí es donde entra el tema de las revisiones narrativas, por ejemplo los in the clinic del ACP, o recopilar toda la información y analizarla críticamente, y aquí es donde entran las revisiones sistemáticas, donde nuestro mejor ejemplo son las revisiones Cochrane. Entonces una revisión narrativa va a considerar un tema en todos sus aspectos, no tiene un método explícito de búsqueda y selección de información, no tiene un método explícito de análisis crítico y por lo tanto no va a tener un análisis estadístico en sí. Es la opinión de autores con respecto a un tema, que es muy útil, pero es una opinión. En cambio, la revisión sistemática responde a una pregunta específica, tiene un método explícito de búsqueda y selección de información, tiene un método explícito de análisis de información y podría tener un análisis estadístico adicional. Entonces, por ejemplo, en el caso de la infección urinaria, el Indy Clinic tiene infección urinaria, en donde aborda todos los aspectos de la infección urinaria, pero nuestra pregunta concreta sobre si el jugo de arándano o los derivados de arándano afectan la ISDU, la Cochrane sacó una revisión sistemática respondiendo puntualmente a esa pregunta. Entonces, hablemos un poco de revisiones sistemáticas, conozcamos las partes de las revisiones sistemáticas. Entonces, una revisión sistemática es un análisis y resumen de toda la evidencia respecto a una pregunta clínica específica con métodos explícitos para seleccionar, evaluar y analizar críticamente los estudios relevantes. Por lo tanto, es un método científico con el fin de disminuir la posibilidad de sesgo. ¿Ya? Las revisiones sistemáticas se pueden hacer sobre intervenciones terapéuticas, intervenciones de prevención o sobre métodos diagnósticos. Cuando se analizan y combinan estadísticamente los resultados es lo que conocemos como un metaanálisis. Y al tener un método explícito y ser considerada una investigación en sí, que son las que denominamos investigaciones secundarias, es susceptible de análisis crítico entonces. ¿Por qué se necesitan las revisiones sistemáticas? Es una forma eficiente de acceder al cuerpo de la investigación, ahorrar el tiempo requerido para la búsqueda, tiene una valoración crítica y nos facilita la interpretación de los resultados. Explora las diferencias entre los estudios, cuando hay inconsistencia en los estudios, explora por qué son podría explorar por qué son inconsistentes. Y por lo tanto es una base más confiable para la toma de decisiones, al ser una selección no sesgada, al ser un método explícito. Y por lo tanto nos va a ser útil para el cuidado de la salud, también para el desarrollo de políticas en salud y para definir en qué estamos con problemas para futuras investigaciones. ¿Qué motiva hacer una RS? Resolver la evidencia conflictiva, como vimos, apoyarnos en la práctica clínica y la identificación. Por lo tanto, el objetivo de la RS es resumir la evidencia para ayudar a las personas a tomar decisiones. Características claves de una RS: tiene que tener objetivos claramente establecidos, tiene que definir cuáles son sus criterios para elegir los estudios que va a incluir. Por lo tanto va a tener una metodología explícita y esta tiene que ser reproducible. Ya va a ser una búsqueda sistemática, cosa de no quedarse fuera de estudios que puedan ser relevantes para la decisión final. Va a ser una evaluación de la validez de los estudios incluidos y finalmente nos va a hacer una síntesis y una presentación sistemática de los resultados. Entonces, conozcamos una revisión sistemática y cómo es este método explícito para realizarla. Paso 1 tiene que ver con la pregunta específica. Entonces, acá hay una pregunta: ¿es útil la quimioterapia para el tratamiento del cáncer? ¿Qué les parece? Una pregunta bien formulada. ¿O bien, son útiles los beta bloqueadores para el manejo del infarto? ¿Cuál conflicto ven en las preguntas? Claro, es como muy amplio, ¿no? ¿Qué quimioterapia y qué cáncer? No todos los cánceres son iguales, no todas las quimioterapias son iguales. ¿Y qué pasa con la segunda pregunta? ¿Ah?
Claro, es cierto que la pregunta no está bien estructurada, pero uno podría decir, los beta bloqueadores, hay distintos tipos de bloqueadores, si son cardioselectivos o no cardioselectivos, y hay distintos tipos de infartos, con supra o sin supra, pero los beta bloqueadores y el infarto están como un poquito más relacionados que cualquier quimioterapia con cualquier cáncer, no es lo mismo. Entonces aquí hay un aspecto importante en la pregunta que, entonces, además de ser específica, debe ser lógica. Y esto va a ser cuando suponemos que la biología y la fisiopatología subyacente a los pacientes, intervenciones y los outcomes en los estudios son similares para los distintos estudios. O sea, sabemos que cualquier beta bloqueador tiene algún efecto en el infarto, sin embargo no sabemos si todas las quimioterapias tienen el mismo impacto en distintos tipos de cáncer. ¿Ya? Entonces tiene que haber un correlato fisiopatológico en la pregunta, además de saber especificarla bien. Entonces, ¿qué tan específica? Broncodilatadores para las enfermedades pulmonares. Parece muy amplio. Broncodilatadores antimuscarínicos para las limitaciones crónicas del flujo aéreo. Me acoté un poco. LAMA en EPOC tabáquico. O glicopirronio en EPOC tabáquico activo, GOLD-D, usuario de oxígeno domiciliario con hipertensión pulmonar mayor a 35. O sea, ni muy general ni muy específico. ¿Ya? Probablemente esta pregunta, o sea, este grado de específica parece prudente, esto ya parece mucho. Muy bien, entonces una vez que la revisión sistemática ha definido la pregunta, va a querer definir cuáles van a ser los estudios que va a incluir y cuáles va a excluir. Entonces, y esta definición la revisión sistemática generalmente lo hace previo a la búsqueda y ciego a los resultados. Obviamente no voy a excluir influenciado por el resultado de los estudios que estoy encontrando. Estos criterios deben ser explícitos y atingentes a la pregunta, fáciles de aplicar por los distintos revisores. Idealmente debe considerar el tipo de paciente, el tipo de intervención, contra qué se compara y los outcomes. ¿Ya? Y también una revisión sistemática podría restringirse solo a los estudios clínicos randomizados. Si por ejemplo aquí les muestro un ejemplo de una revisión que vamos a ver más adelante, en donde se definió que habían 196 estudios y a medida que se fueron analizando de distintas formas, se fueron excluyendo, quedando los estudios que finalmente fueron analizados y metaanalizados. Que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahora viene, una vez que definí cuáles van a ser mis criterios, voy a ir a la búsqueda, no sesgado. Y la estrategia de búsqueda debe ser sensible y por lo tanto se deben especificar los términos que se incluyan en los distintos aspectos de la pregunta. ¿Ya? Y la búsqueda debe ser amplia, usando múltiples bases de datos, haciendo además una revisión manual de la referencia de los estudios encontrados. O sea, además de los estudios que encontré, ir a las referencias de esos estudios y ver si son compatibles con el resto de los estudios que encontré. Además podría consultar a expertos e investigadores en el tema y también el concepto de literatura GRES, que es la búsqueda de los estudios no publicados, por ejemplo, los congresos. Entonces, la idea de que la búsqueda sea muy sensible es evitar el sesgo de publicación. Entonces, la búsqueda amplia debe ser al menos en 2 bases de datos, y esto puede ser en Medline o en Base, la Cochrane, el CINAHL o el ILACS, ya, más el chequeo de mis referencias manuales. Debo buscar también el concepto de literatura gris, ya que al menos la mitad de lo reportado en los congresos no se publica, y además que hay una tendencia de que los estudios positivos son más publicados que los estudios con resultados negativos, porque es un poco más glamoroso. Y también vamos a consultar a expertos en el tema y a las empresas farmacéuticas. Y lo ideal es que la búsqueda no tenga limitaciones de idioma. O sea, hay estudios en otros países que también pueden ser importantes. Por lo tanto, evitar el sesgo de publicación. ¿Y cómo vamos a evaluar en una revisión sistemática cómo les fue con respecto a si hay o no sesgo de publicación? Y esto es lo que se conoce como el funnel plot, que es una evaluación gráfica que ustedes la van a poder ver en las revisiones sistemáticas que encuentren, donde les va a mostrar principalmente 2 tipos de gráficos, uno que es una pirámide, en donde se ven acá arriba los estudios que tienen mayor impacto, que son más grandes, y acá los estudios más chicos, y a favor de la intervención o en contra de la intervención, y se ve que en verdad hay estudios para todo. Sin embargo, acá en el gráfico B se ve que resulta que hay carencia de estudios con resultados negativos. ¿Ya? Y esto es por lo que le decía que hay una mayor tendencia a publicar lo positivo.
Y hay test estadísticos para poder analizar esto, pero esto es una forma bastante gráfica que yo puedo ver en la revisión sistemática y que tiene que estar presentado, donde yo puedo decir, mira, parece que les fue bien en la búsqueda y encontraron de todo. ¿Ya? Por lo tanto, eso con la búsqueda. Paso 4 tiene que ver con la evaluación crítica de los estudios y para esto van a tener que definir el riesgo de sesgo de cada uno de los estudios y hay métodos cuantitativos como el score de Haddad o métodos cualitativos. El score de Haddad, que tiene muchos años y que es una forma bastante fácil, hace 5 preguntas, que es: los estudios se describen que son randomizados, se describen que son dobles ciegos y tienen una descripción con respecto al seguimiento o a las pérdidas de los pacientes. Si esto es así, un punto para cada uno. Y además, si la randomización o el ciego es apropiado, le pongo un punto a cada uno. Y eso me llega a un total de 5 puntos. Y si tengo menos de 3 puntos, la calidad del estudio probablemente no es muy buena. Sin embargo, esta forma cuantitativa tiene limitaciones que no todos los ítems en un estudio podrían tener el mismo peso. Por ejemplo, antibióticos versus cirugía en apendicitis aguda. ¿Cómo hago el ciego ahí? No puedo tener ciegos los pacientes, a uno le estoy dando algo y al otro lo operé. Entonces, o bien en estudios de anticoagulante, el uso de heparina de bajo peso o de heparina no fraccionada versus antagonistas de vitamina K o los nuevos anticoagulantes orales, uno es inyección o el otro es pastilla. Uno podría solucionarlo con un double dummy, pero encarece esto los estudios, por lo tanto no es fácil de aplicar. Entonces, por lo tanto, no es lo mismo darle el mismo puntaje si a un estudio no es ciego por estos motivos, que son obvios, versus que tuviera otros limitantes. Por lo tanto, la Cochrane ha establecido que los métodos cualitativos podrían ser más útiles, en donde se evalúan 6 dominios, que es, hay generación de la secuencia de randomización, o sea, por ejemplo, un programa computacional que me definió random para dónde iba cada estudio, versus que pongo a los pacientes en fila y los voy tirando de un lado para otro. Eso probablemente no es muy fidedigno. Si está ocultada la secuencia, o sea, los autores desconocían para dónde fueron cada uno de los pacientes, y eso tiene que ver con el ciego, y entre más ciego tengo un estudio mejor. Se puede ser ciego el paciente, se puede ser ciego los tratantes, e idealmente que sean ciegos también los adjudicadores de eventos. ¿Ya? Cómo se manejaron las pérdidas, si hay reporte selectivo y si hay otros sesgos. Y esto es lo que van a ver en las revisiones, principalmente las revisiones Cochrane, en donde están desglosados los estudios y están evaluados si es que cumplieron con estas metas. Y la verdad que esto es algo difícil de entender porque básicamente tiene que ser como el impacto visual que nos llega de esto. Entre más verde probablemente es mejor, entre menos verde es no tan bueno. Sin embargo, no hay una forma así como claramente objetiva que yo les pueda decir un punto de corte para decir si esto, de aquí en adelante esto es bueno, de aquí en adelante esto está muy sesgado. ¿Ya? Pero es lo que se hace. Entonces, no importa que está bonito envolvamos la basura, el contenido sigue siendo basura. Si los estudios primarios son malos, mala metodología con alto riesgo de sesgo, lo que yo haga con esos estudios con alto riesgo de sesgo va a hacer que mi revisión sistemática también esté muy sesgada. Entonces, al combinar los resultados no van a ser confiables. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos una revisión sistemática, debemos ir a la parte de materiales y métodos y ver si es que hubo un análisis crítico de los estudios, si es que están todas las partes anteriores. Ojo con las revisiones que no critican los estudios o no explicitan cómo los analizaron. Y también las revisiones sistemáticas de estudios no clínicos randomizados van a tener menor poder en la jerarquía de la evidencia que los que sí son de estudios clínicos randomizados. O sea, aunque yo agarre un montón de estudios basura y los analice, sigue siendo basura. Y la parte final de la revisión sistemática tiene que ver con este método explícito, es que todas las partes de la realización tiene que ser reproducible, tanto la búsqueda, los criterios de inclusión y exclusión, la selección, el análisis de validez. Ya cada etapa está sujeta a error,
error azaroso o sistemático, y la ocurrencia de 2 o más revisores independientes en cada etapa del proceso de una RS permite disminuir este error. ¿Ya? Y además, la revisión sistemática debiera definir, en caso de haber discrepancias entre los 2 revisores, cómo debe estar protocolizado, cómo se solucionan esas discrepancias. Por lo tanto, de esta forma se reduce el sesgo y el error de la revisión. Finalmente, el análisis. Las revisiones sistemáticas, cuando ya encontraste todos los estudios, lo incluiste y excluiste, verificaste su validez, combinaste los resultados, viene el análisis de ellos, el cual puede ser estadístico o no estadístico. Cuando el análisis permite hacerlo de forma estadística, es lo que conocemos como metaanálisis. ¿Y por qué realizar un metaanálisis? Porque resume en un estimador mucha información, aumenta el poder y la precisión de un resultado y aumenta la aplicabilidad del resultado, ¿ya? Pero como les digo, no basta solo combinar los estudios en un programa estadístico, ¿ya? Una misma RS puede tener varios metaanálisis, ¿ya? Y esto es porque puedo tener distintas comparaciones, puedo evaluar distintos outcomes duros como mortalidad, o outcomes más blandos como por ejemplo efectos adversos, ¿ya? Puede haber además un análisis de subgrupo, por ejemplo, bueno, lo vamos a ver más adelante, y también análisis de sensibilidad en que puedo agarrar a los estudios de bajo riesgo de sesgo, separarlos de los estudios con alto riesgo de sesgo. Así entonces, para poder realizar el metaanálisis se requiere el concepto de homogeneidad de los estudios. Y para esto hay un análisis esto ya es un área mucho más densa dentro del metaanálisis. Requiere homogeneidad de los estudios, y para eso hay test estadísticos que me pueden evaluar qué tan heterogéneos o distintos son los estudios para ver si puedo combinarlos o no. Y en caso de que los estudios que yo encontré son muy heterogéneos, hay 2 opciones. No puedo hacer el metaanálisis porque los estudios son muy diversos, por lo tanto no puedo combinarlos, y voy a hacer solo un análisis cualitativo. O bien puedo definir y analizar cuáles podrían ser las causas de esa heterogeneidad. Y esto también en la RS, en los materiales y métodos, debiera estar protocolizado previamente cómo voy a resolver en caso de que yo me enfrente a estudios muy heterogéneos. ¿Ya? Entonces, aquí les muestro un ejemplo de un metaanálisis, donde está el título, ¿ya? Aquí está el nombre de la revisión, que en este caso es el uso de disacáricos no absorbibles versus placebo, como la lactulosa y el lactilol, en la prevención y tratamiento de la encefalopatía hepática en gente con cirrosis. Entonces aquí está la comparación en este metaanálisis, que es los disacáridos no absorbibles versus placebo o no intervención, y el outcome es mortalidad. ¿Ya? Aquí en este caso es un análisis de subgrupo porque, es un análisis de sensibilidad porque es mortalidad, pero solo en los estudios con bajo riesgo de sesgo. Le puse esto porque era el metaanálisis que me cabía en la diapositiva, el otro era muy largo. ¿Ya? Solo por eso les muestro este. Pero lo importante es que en un metaanálisis aquí van a describir los distintos estudios, generalmente el apellido del primer autor y el año de publicación. Este es bastante ejemplificador porque nos muestra la intervención y la comparación, tanto el evento adjudicado versus el N total, ¿ya? Y aquí nos muestra el estimador puntual de cada uno de los estudios con su intervalo de confianza y el peso de cada estudio en el total del metaanálisis. Que todo va a sumar 100% obviamente. Y aquí en números lo que aquí está graficado, que son el riesgo relativo y sus intervalos de confianza. Entonces ahí tenemos el N total en el grupo intervención y el grupo comparación. Los eventos, 30 pacientes con encefalopatía hepática versus 49 con encefalopatía hepática, lo que al calcularlo nos da un riesgo relativo de 0,63 con ese intervalo de confianza. Y si uno ve esto gráficamente para ver el tema de la homogeneidad, uno dice si los estudios están más o menos
en un mismo rango, no hay un estudio muy disparado para un lado, otro muy disparado para otro, o si los intervalos de confianza son muy amplios. Todas esas son variables, o sea, aspectos como que gráficamente nos dicen que probablemente hay algún grado de heterogeneidad. Pero eso no es suficiente y por lo tanto aquí nos muestran el grado de heterogeneidad, y el más fácil de usar es el I2, pero también el chi cuadrado, en donde lo que uno ve es el valor P del chi cuadrado. Si ese valor P es mayor a 0,1, los estudios son homogéneos, ¿ya? Y el I cuadrado es mucho más entendible porque entre más bajo el porcentaje del I cuadrado, más homogéneo son los estudios. Por lo tanto, este es un estudio que está bien homogéneo porque tiene un I cuadrado de 0, ¿ya? Y tiene un... No hay un corte. Esto es difícil de entender porque los autores no se han puesto de acuerdo y hay rangos muy amplios para definir si los estudios son muy homogéneos o son muy heterogéneos. Ya se dice que entre 0 y 40 podría ser suficientemente homogéneo, entre 20 y 60 menos homogéneo, pero están muy intercalados. Entonces, la verdad es que mucho I cuadrado es malo, poco I cuadrado es mejor, bajo 40, algunos te dicen que está bien, otros dicen 30% es mucho también. Lo importante es que sea lo más bajo posible. ¿Ya? O sea, esto es algo que a ustedes les va a ayudar a la interpretación del metaanálisis, que tanto creerle con respecto a cuando combinaron los estudios. Entonces, para hacer el metaanálisis se requiere este análisis, y en caso de ser heterogéneo voy a analizar las causas, y el análisis de subgrupo es una forma en cómo puedo resolver la heterogeneidad de mis estudios, y aquí les voy a mostrar un ejemplo. Y lo otro es hacer un análisis de sensibilidad, o sea, decido excluir a mis estudios con un alto sesgo porque probablemente me están ensuciando un poco mi análisis global. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, les muestro otro metaanálisis de una revisión sistemática de la Cochrane del uso de log therapy antibióticos en los catéter para la prevención de la sepsis por catéter. Entonces dice comparación de todos los antimicrobianos, antibióticos más no antibióticos o en combinación del log therapy, ya, versus control, y el outcome es infección en 1000 días catéter, paciente. ¿Ya? Por eso aquí es un poco más complejo porque te aparece un logaritmo porque no son pacientes sino que son 1000 días pacientes. ¿Ya? Entonces la comparación son los antimicrobianos versus el control, y el outcome es 1000 días, cuántos pacientes tienen una infección de catéter en 1000 días paciente catéter. ¿Ya? Entonces me muestran los estudios igual que antes, y uno dice, a simple vista se ve todo más o menos con bajo intervalo de confianza, más o menos bien, ¿ya? Veo mi estimador puntual, me dice, tiene un riesgo relativo de 0,45, un intervalo de confianza bastante acotado, pero ojo, la heterogeneidad, tengo un P muy chico, menor a 0,1, menor a 0,05, y tengo un I cuadrado de 54%. Heterogéneo los estudios. Ya, ok, entonces, a ver, esto es lo que piensan los que hacen la revisión sistemática, pero nos ayuda a nosotros también a entenderlo. Entonces uno puede decir, puedo sacar los estudios de mala calidad metodológica, o bien quizás no es lo mismo meter en un mismo saco a los pacientes con catéter tunelizado versus los pacientes con catéter transitorio o catéter de 3 lumen. Entonces puedo hacer un análisis de subgrupo. ¿Y qué fue lo que se hizo? Entonces, comparación de antibióticos versus el control, pero análisis de subgrupo, solo en catéter tunelizados. ¿Ya? ¿Y qué me salió acá? Probablemente habían estudios que ahí habían estudios chicos, habían estudios que tenían más peso. El estimador puntual me siguió saliendo algo similar,
Pero ¿qué pasó con la heterogeneidad? El chi cuadrado, ahora tengo un p mayor a 0,1 y tengo un i cuadrado de 14%. Entonces, probablemente no era lo mismo meter en el mismo saco a todos los pacientes con catéter versus los pacientes con solo catéter tonalizado. Así que esto es para que ustedes vayan conociendo las revisiones sistemáticas y vean por qué hacen los distintos análisis subgrupos, por qué hacen los análisis de sensibilidad y de qué forma puedo yo llegar a un resultado o a un estimador puntual. En este caso, en ambos casos era bastante significativo, bastante bueno, pero en uno, ojo, los estudios eran bastante heterogéneos, en cambio aquí, por lo menos, tengo una mayor certeza de que en pacientes con catéter tonalizado, si yo uso Log Therapy, probablemente voy a andar bien, con mayor certeza de la evidencia. Entonces, eso con respecto a los metaanálisis. Espero que se hayan entendido algo. Igual, en la medida que sigan viendo, van a poder seguir practicando. Sin embargo, en el último varios años ya, cercano a, van a ser 15 años por lo menos, que se ha pensado en una nueva forma de mostrar los resultados, de una forma para poder hacer más cercanas las revisiones sistemáticas. Y esto es lo que se pensó en hacer un análisis más directo, estandarizado, y acercar el cuerpo de la evidencia a algo más patente. Y es lo que se conoce como las tablas SOF, o Summary of Findings, en donde eso incluye una nueva ponderación de la calidad y el análisis de los resultados, ya con una nueva recomendación, y que es la metodología GRADE. Yo no sé, en la próxima diapositiva viene el doctor Neumann, que trabaja en el grupo GRADE, probablemente les va a hablar un poquito de esto. ¿Y qué es esta tabla SOF? Es una forma, como les digo, más cercana de mostrar el resultado de una revisión sistemática, en donde está el título de la revisión, nos desglosa la población, el lugar, la intervención, ya aquí para abajo los outcomes, que en este caso en probióticos para la diarrea asociada a Clostridium, el outcome a medir es diarrea asociada a Clostridium, y nos pone el control y la intervención, o sea, cómo nos va sin probiótico y cómo nos va con probióticos, y sale que en los pacientes expuestos a antibióticos que no usaron probióticos hicieron diarrea asociada a Clostridium 76 por 1000 pacientes, versus con probióticos 27 por 1000 pacientes, con un intervalo de 18 a 40 pacientes, ¿ya? Lo que nos da un riesgo relativo de 0,36, ahí nos muestra el N en los participantes y nos dice al tiro cuál es la certeza de la evidencia en una nueva escala, que es la escala Gray, ¿ya? Y por lo tanto voy a ir de una certeza de la evidencia alta a una muy baja, ¿ya? Además, la tabla SOF te puede separar también en la población con el riesgo, o sea, el riesgo basal de diarrea, en este caso de diarrea por Clostridium de la población, no puede ser población estándar versus población de alto riesgo, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, pacientes hospitalizados en el Sotero. Y aquí sale que en población de alto riesgo es mucho más categórico el impacto, en donde pacientes que no usaron probióticos tienen 150 por 1000 con diarrea, versus con probióticos 54 por 1000. Entonces, estas son, independientemente de los resultados de este estudio en particular, esas son las partes de una tabla SOF, para que en la medida que, porque ahora todas las revisiones Cochrane tienen tablas SOF, para que sepan cómo les interpretando. Esto, aquí quede viendo acá, eso es una revisión sistemática. Claro. Lo que pasa es que es otra forma de presentar los resultados. En vez de el gráfico que había anteriormente, esta forma es mucho más entendible, pues, porque en el fondo tiene la parte con la intervención y sin intervención y les da el número bruto absoluto de abajo. Ustedes pueden ver rápidamente que hay una diferencia entre ocupar probiótico y no ocupar probiótico. Es otra forma de presentar los resultados. Exacto. Y aquí, por ejemplo, en nuestro estudio anterior, que fue el uso de Log Therapy en la prevención, esta es la tabla SOF que viene en esa revisión sistemática, donde
está el título, sale los pacientes, la población, perdón, son sepsis por catéter, pacientes con sepsis por catéter. El setting sería pacientes en hemodiálisis. La intervención sería el log therapy y la comparación sería heparina o otras soluciones o no intervención o lo que usen para sellar los catéteres, intradiálisis. El outcome sería infecciones o sepsis por catéter por cada 1000 días catéter. El riesgo en los pacientes control, o sea, con heparina o con otras soluciones, en población con un riesgo basal bajo y en población con un riesgo basal alto. Ahora, esto lo definen los autores, ¿ya? Versus el uso de soluciones antimicrobianas. Y se vio que con antibióticos había 16 por cada 1000 días catéter, sin antibióticos 43 por cada 1000 en población de bajo riesgo, y en población de alto riesgo hay con antibióticos 99 por 1000 versus 260 por 1000. Entonces es mucho más evidente el impacto más allá del riesgo relativo, que igual me lo expone el número total de revisiones de estudios clínicos randomizados y el N de pacientes. Sin embargo, me dice, o me debiera a mí significar, ojo con respecto a esto, que la calidad de esto, desde el punto de vista de grade, es bajo, ¿ya? Y ahí probablemente los revisores tienen que explicitar por qué les da un grade bajo. No voy a tocar eso no voy a tocar cómo definir cuándo es bajo o no, pero sí cómo se interpreta. ¿Ya? Entonces, la metodología grade, la certeza de la evidencia la vamos a definir de esta forma, con 4 cruces positivas. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que la investigación existente provee una muy buena indicación sobre qué ocurrirá. Esa es la forma de interpretarlo. Cuando tengo 3 cruces, implica que la investigación existente provee una buena indicación sobre qué ocurrirá. Por lo tanto, también es bueno, pero no es muy bueno. Con 2 cruces como el anterior, o sea, una baja nivel de incidencia, implica que la investigación existente provee alguna indicación. Sin embargo, y con una sola cruz, la investigación existente no provee ninguna indicación confiable sobre qué ocurrirá. ¿Ya? Así entonces, 4 cruces, lo que quiere decir es que es muy improbable que la estimación del efecto cambie con futura evidencia. O sea, 4 cruces es que el tema está más o menos zanjado. Poco probable que futuras investigaciones me cambien lo que estoy analizando. Con 3 cruces, eventualmente la estimación del efecto podría cambiar con futura evidencia. Con 2 cruces existe una alta probabilidad de que futura evidencia cambie la estimación del efecto. La verdad es que lo que encontré no sirve. Así que con 3 cruces, por lo menos aquí en diarrea por Clostridium, parece que el uso de probióticos en prevención de diarrea por Clostridium es bastante bueno, ¿cierto? O por lo menos, eventualmente la estimación del efecto podría cambiar, pero de momento parece bastante bueno. Sin embargo, el log therapy con bajo riesgo, o sea, con un grade bajo, existe una alta probabilidad que futura evidencia cambie la estimación del efecto. Por lo tanto, a pesar de tener un RR que era tan bueno, y que los números me aparecía, ¿dónde está? Que los números me aparecía que de 260 bajaba a 99. Ojo, la calidad de los estudios no es tan buena, futura evidencia es probable que me cambie este efecto. Entonces, como conclusiones, las revisiones sistemáticas resume la evidencia respecto de una pregunta específica. Puede ser cualitativa o cuantitativa, y esta última es un metaanálisis. La revisión sistemática es un tipo de investigación, se conocen como investigaciones secundarias, y por lo tanto tienen un método explícito para poder reducir el sesgo. Deben ser sometidas a análisis crítico, o sea, así como nosotros analizamos las partes, cuando ustedes lean la revisión sistemática tienen que fijarse más o menos si esas partes se están cumpliendo, ¿ya? Siendo ustedes mismos críticos de la RS.
y por lo tanto bien hecha, tiene un alto nivel de evidencia. ¿Ya? Las revisiones sistemáticas facilitan al clínico el manejo de la información, hay una gran cantidad de información sintetizada, tiene un mayor poder estadístico y nos ayuda para la aplicabilidad. Existen bases de datos de revisiones sistemáticas y formas de búsqueda en otras bases de datos. O sea, me refiero, por ejemplo, la Cochrane es una base de datos de revisiones sistemáticas. Y ustedes pueden ir ahí dirigidamente a buscar revisiones sistemáticas. Ya, las RS son el ingrediente fundamental para el desarrollo de guías de práctica clínica, que es lo que hace el Dr. Neumann. ¿Ya? Y para nosotros es una herramienta útil en la toma de decisiones clínicas y para el Dr. Bernucci para las políticas de salud. Eso.